Capítulo 7. La tasa de plusvalor. 255. 1. El grado de explotación de la fuerza de trabajo. El plusvalor generado en el proceso de producción por C, el capital adelantado, o en otras palabras, la valorización del valor del capital adelantado C, se presenta en un primer momento como excedente del valor del producto sobre la suma de valor de sus elementos productivos. El capital C se subdivide en dos partes, una suma de dinero, C, que se invierte en medios de producción, y otra suma de dinero, UE, que se gasta en fuerza de trabajo. Se representa la parte de valor transformada en capital constante, UE la convertida en capital variable. En un principio, pues, C igual a C más V, por ejemplo, el capital adelantado. Al término del proceso de producción surge una mercancía cuyo valor es igual a más P donde P es el plusvalor, por ejemplo. El capital originario se ha transformado en C, ha pasado de 500 libras a 590 libras. La diferencia entre ambos es igual a P, un plusvalor de 90 libras. Como el valor de los elementos de la 256 producción es igual al valor del capital adelantado, es en realidad una tautología decir que el excedente del valor del producto sobre el valor de sus elementos productivos es igual a la valorización del capital adelantado o igual al plusvalor producido. Esta tautología exige, con todo, mayores precisiones. Lo que se compara con el valor del producto es el valor de los elementos productivos consumidos en la formación de aquel. Ahora bien, como hemos visto, la parte del capital constante empleado compuesta por los medios de trabajo solo transfiere una parte de su valor al producto, mientras otra parte subsiste bajo su vieja forma de existencia. Como la última no desempeña papel alguno en la formación del valor, se ha de hacer aquí abstracción de ella. Si la introdujéramos en el cálculo, nada variaría con ello. Supongamos que se iguala a 410 libras, se compone de materia prima por 312 libras y materiales auxiliares por 44 libras, y que en el proceso se desgasta maquinaria por 54 libras, ascendiendo el valor de la maquinaria empleada realmente a libra 1054. Solo calculamos, como adelanto para la creación del valor del producto, 54 libras, o sea el valor que la maquinaria pierde en virtud de su función y que por consiguiente se transfiere al valor del producto. Si en el cálculo incluyéramos las 1000 libras que siguen existiendo bajo su vieja forma de máquina de vapor, etc., tendríamos que hacerlas figurar en ambas columnas, en la del valor adelantado y en la del valor del producto, 26 bis, y obtendríamos así, respectivamente, libra 1500 y 1590 libras. La diferencia, o plusvalor, sería como siempre de libra 90. A menos que el contexto se infiera lo contrario, pues, por capital constante adelantado para la producción de valor entendemos siempre el valor de los medios de producción consumidos en la producción, y solo ese valor. Esto supuesto, volvamos a la fórmula C igual a C más V, que se convierte en C igual a C más V más P y precisamente por ello transforma C en C. Sabemos que el valor del capital constante no hace más que reaparecer en el producto. El producto de valor generado efectivamente y por primera, 257, vez en el proceso, difiere, pues, de ese valor del producto conservado en el proceso, no es, por ende, como parecería a primera vista, más P, o sea, sino V y P, o sea, no 580 libras sino 180 libras. Si C, el capital constante, fuera igual a cero, en otras palabras, si existieran ramos industriales en los que el capitalista no se viera obligado a utilizar medios de producción producidos, ni materia prima ni materiales auxiliares ni instrumentos de trabajo, sino únicamente materias que le brindara la naturaleza y fuerza de trabajo, no sería necesario transferir al producto ninguna parte constante de valor. Dejaría de existir ese elemento del valor del producto, en nuestro ejemplo 410 libras, pero el producto de valor de libra 180, que contiene 90 libras de plusvalor, sería exactamente de la misma magnitud que si se representara la máxima suma de valor. Tendríamos que C igual a V y C, el capital valorizado, sería igual a V más P, C, como siempre, igual a P. A la inversa, si P igual a 0, o en otras palabras, si la fuerza de trabajo cuyo valor se adelanta en el capital variable solo hubiera producido un equivalente, tendríamos que C igual a C más V, y C, el valor del producto, igual a más 0, por consiguiente, C igual a C. El capital adelantado no se habría valorizado. Ya sabemos, en realidad, que el plusvalor es una simple consecuencia del cambio de valor que se efectúa con V, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo, y por tanto que V más P igual a V más V más el incremento de V.
Pero el cambio efectivo de valor y la proporción en que ese valor varía, se oscurecen por el hecho de que a consecuencia del crecimiento de su parte constitutiva variable, 258, también se acrecienta el capital global adelantado. Era de 500 y pasa a ser de 590. El análisis puro del proceso exige, por tanto, prescindir totalmente de aquella parte del valor del producto en la que solo reaparece el valor constante del capital, por ende, considerar que el capital constante C es igual a cero, aplicando así una ley matemática que rige cuando operamos con magnitudes variables y constantes y cuando las magnitudes constantes solo están relacionadas con las variables por medio de adiciones o sustracciones. Otra dificultad deriva de la forma originaria que reviste el capital variable. Así, en el ejemplo precedente, C es igual a 410 libras de capital constante más 90 libras de capital variable más 90 libras de plusvalor. Pero 90 libras constituyen una magnitud dada, y por ende constante, por lo cual no parece congruente el operar con ellas como una magnitud variable. Sin embargo, o 90 libras de capital variable son aquí en rigor, solo un símbolo del proceso que recorre ese valor. La parte del capital adelantada en la adquisición de fuerza laboral es una cantidad determinada de trabajo objetivado, y por consiguiente una magnitud constante de valor, al igual que el valor de la fuerza de trabajo adquirida. Pero en el proceso de producción mismo hace su aparición, en lugar de las 90 libras adelantadas, la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, en vez de trabajo muerto, trabajo vivo, en lugar de una magnitud estática, una fluente, o bien una magnitud variable donde había una constante. El resultado es la reproducción de V más el incremento de V. Desde el punto de vista de la producción capitalista, todo ese tránsito es el automovimiento del valor, constante en un principio, que ha sido convertido en fuerza de trabajo. A él se le acreditan el proceso y su resultado. Por tanto, si la fórmula de 90 libras de capital variable o valor que se valoriza así mismo aparece como contradictoria, no hace más que expresar una contradicción inmanente a la producción capitalista. A primera vista, resulta sorprendente que equiparemos con cero el capital constante. Sin embargo, esto ocurre continuamente en la vida diaria. Si alguien, por ejemplo, quiere calcular las ganancias de Inglaterra en la industria algodonera, lo primero que hace es descontar el precio pagado a los Estados Unidos, la India, Egipto, etc., por el algodón, 259, esto es, igualar a cero el valor del capital que se limita a reaparecer en el valor del producto. Es verdad que no solo tiene su gran importancia económica la proporción entre el plusvalor y la parte del capital de la cual aquel surge directamente, y cuyo cambio de valor representa, sino también su proporción con el capital global adelantado. En el libro tercero examinamos circunstanciadamente esta proporción. Para valorizar una parte del capital mediante su conversión en fuerza de trabajo, es necesario que otra parte del capital se transforme en medios de producción. Para que funcione el capital variable, es menester que se adelante capital constante en determinadas proporciones, conforme al carácter técnico determinado del proceso laboral. La circunstancia, sin embargo, de que para efectuar un proceso químico se requieran retortas y otros recipientes, no obsta para que en el análisis hagamos abstracción de las retortas. En la medida en que se analizan en sí, esto es, en forma pura, la creación del valor y la variación experimentada por el mismo, los medios de producción, esas formas materiales del capital constante, se reducen a proporcionar la materia a la que debe fijarse la fuerza líquida creadora de valor. Por tanto, la naturaleza de esa materia es indiferente, tanto a que sea algodón o hierro. También es indiferente el valor de dicha materia. Debe existir en una masa suficiente como para poder absorber la cantidad de trabajo que habrá de gastarse en el proceso de producción. Una vez dada esa masa, por más que su valor aumente o disminuya o aquella carezca de todo valor, como en el caso de la tierra y el mar, esas circunstancias no habrán de afectar el proceso de creación y variación del valor. 27.94, por de pronto, pues, el capital constante lo igualamos a cero. El capital adelantado, en consecuencia, de C y V se reduce a V, y el valor del producto, de más P al producto de valor si suponemos que el producto de valor es igual a 180 libras, en las que se representa el trabajo fluente a lo largo de todo el proceso de producción, para 260, obtener el plusvalor igual a 90 libras tendremos que descontar el valor del capital variable, igual a 90 libras. El guarismo 90 libras igual a P expresa aquí la magnitud absoluta del plusvalor producido. Pero su magnitud proporcional, y por tanto la proporción en que el capital variable se ha valorizado, evidentemente está determinada por la proporción entre el plusvalor y el capital variable, expresándose en el ejemplo que figura más arriba, pues, en 90 diagonal 90 igual a 100%.
Denomino a esta valorización proporcional del capital variable, o a la magnitud proporcional del plusvalor, tasa de plusvalor. 28. Como hemos visto, durante una parte del proceso laboral el obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo, esto es, el valor de sus medios necesarios de subsistencia. Como actúa en un régimen que se funda en la división social del trabajo, no produce directamente sus medios de subsistencia, sino que, bajo la forma de una mercancía particular, del hilado, por ejemplo, produce un valor igual al valor de sus medios de subsistencia, o al dinero con que los compra. La parte de jornada laboral utilizada por él a tal efecto será mayor o menor según el valor medio de los artículos necesarios para su subsistencia diaria, y por ende según el tiempo de trabajo diario requerido, término medio, para su producción. Si el valor de sus medios de subsistencia diario representa, promedialmente, 6 horas de trabajo objetivadas, el obrero tendrá que trabajar, término medio, 6 horas para producirlo. Si en vez de trabajar para el capitalista lo hiciera para sí mismo, por su cuenta, y si las demás circunstancias fueran iguales, el obrero tendría que trabajar promedialmente, como siempre, la misma parte alícuota de la jornada para producir el valor de su fuerza de trabajo, adquiriendo así los medios de subsistencia necesarios para su propia conservación o reproducción continua. Pero como en la parte de la jornada laboral en la que produce el valor diario de la fuerza de trabajo, digamos 3 chelines, se limita a producir un equivalente por 261, el valor de esa fuerza, ya pagado por el capitalista 28 bis, 13, y como, por ende, con el valor recién creado no hace más que sustituir el valor del capital variable adelantado, esta producción de valor se presenta como mera reproducción. Es por eso que a la parte de la jornada laboral en la que se efectúa esa reproducción la denomino tiempo de trabajo necesario, y al trabajo gastado durante la misma, trabajo necesario. 29. Necesario para el trabajador, porque es independiente de la forma social de su trabajo. Necesario para el capital y su mundo, porque estos se basan en la existencia permanente del obrero. El segundo periodo del proceso laboral, que el obrero proyecta. Más allá de los límites del trabajo necesario, no cabe duda de que le cuesta trabajo, gasto de fuerza laboral, pero no genera ningún valor para él. Genera plusvalor, que le sonríe al capitalista con todo el encanto cautivante de algo creado de la nada. Llamo a esta parte de la jornada laboral tiempo de plustrabajo, y al trabajo gastado en el plustrabajo, surplus labor. Así como para comprender el valor en general lo decisivo es concebirlo como mero coágulo de tiempo de trabajo, como nada más que trabajo objetivado, para comprender el plusvalor es necesario concebirlo como mero coágulo de tiempo de plustrabajo, como nada más que plustrabajo objetivado. Es solo la forma en que se expolia ese plustrabajo al productor directo, al trabajador, lo que distingue las formaciones económico-sociales, por ejemplo la sociedad esclavista de la que se funda en el trabajo asalariado, 30, 95 bis, 262, como el valor del capital variable es igual a valor de la fuerza de trabajo adquirida con él, y como el valor de esa fuerza de trabajo determina la parte necesaria de la jornada laboral, pero a su vez el plusvalor queda determinado por la parte sedentaria de la jornada laboral. Tenemos que el plusvalor es al capital variable como el plustrabajo al trabajo necesario, o que la tasa de plusvalor P igual a plustrabajo V trabajo necesario. Ambas proporciones expresan bajo formas diferentes la misma relación, una vez bajo la forma de trabajo objetivado, la otra bajo la de trabajo líquido. La tasa de plusvalor, por consiguiente, es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, o del obrero por el capitalista. 30 bis suponíamos en nuestro ejemplo que el valor del producto era igual a y el capital adelantado igual a 500. Como el plusvalor igual a 90 y el capital adelantado igual a 500, quien se atuviera al procedimiento habitual de cálculo llegaría al resultado de que la tasa de plusvalor, a la que se confunde con la tasa de ganancia, igual a 18%, porcentaje tan módico que conmovería al señor 263, Carey y otros armonistas. Pero en realidad la tasa de plusvalor no es igual a o sino igual a. Por tanto no 90 diagonal 500, sino 90 diagonal 90 igual a 100%, más del quíntuplo del grado aparente de explotación. Aunque en el caso dado no conocemos la magnitud absoluta de la jornada laboral ni el periodo del proceso de trabajo, día, semana, etc., ni tampoco el número de obreros que ponen en movimiento simultáneamente el capital variable de 90 libras, la tasa de nos muestra con exactitud, por su convertibilidad en plus trabajo necesario la proporción recíproca entre las dos partes componentes de la jornada laboral. Es de 100%. He aquí, por tanto, que el obrero trabaja la mitad del día para sí mismo y la otra mitad para el capitalista. El método para calcular la tasa de plusvalor es, en síntesis, el siguiente: tomamos el valor global del producto y equiparamos a cero el
Valor constante del capital que no hace más que reaparecer en aquel. La suma restante de valor es el único producto de valor generado efectivamente en el proceso de formación de la mercancía. Si el plusvalor está dado, lo restamos de ese producto de valor y encontramos así el capital variable. A la inversa, si está dado el último y buscamos el plusvalor. Si ambos son conocidos, queda únicamente por efectuar la operación final, calcular la relación entre el plusvalor y el capital variable. Por sencillo que sea el método, parece conveniente ejercitar al lector, mediante algunos ejemplos, en este modo de ver, poco usual para él, y en los principios en que se funda. Veamos primero el ejemplo de una hilandería con 10.000 usos mecánicos que produce hilado número 32 de algodón norteamericano, a razón de 1 libra semanal de hilado por uso. El desperdicio es de 6%. Por tanto, 10.600 libras de algodón se convierten cada semana en 264, 10.000 libras de hilado y 600 de desperdicio, 96. En abril de 1871 ese algodón cuesta 7 3/4 peniques la libra, o sea unas 342 libras por las 10.600 libras. Los 10.000 usos, inclusive la maquinaria prehiladora y la máquina de vapor, cuestan libra 1 por uso, por tanto 10.000 libras. Su desgaste asciende a 10% igual a libra 1.000, o sea 20 libras semanales. El alquiler del edificio de la fábrica es de 300 libras, o 6 libras semanales. El carbón, 4 libras por hora y caballo de fuerza, para 100 caballos de fuerza, según contador, y 60 horas. Semanales, incluso calefacción del local, 11 toneladas por semana, a 8 chelines 6 peniques la tonelada, cuesta alrededor de libra 4,5, gas, 1 libra semanal, aceite, libra 4,5 por semana, en consecuencia, todos los materiales auxiliares insumen 10 libras semanales. La parte constante de valor, pues, 378 libras por semana. El salario asciende a 52 libras semanales. El precio del hilado es de 12,25 peniques por libra, 10.000 libras igual a 510 libras, el plusvalor, por ende, 510 a 430 igual a 80 libras. La parte constante del valor, o 378 libras, la fijamos en cero, ya que no interviene en la formación semanal del valor. El producto semanal de valores entonces de la tasa de plusvalores, pues, igual a 80 diagonal 52 igual a 153 11 barra diagonal 13%. Siendo de 10 horas la jornada laboral media, llegamos al siguiente resultado: trabajo necesario igual a 3,31 sobre 33 horas y plus trabajo igual a 6,2 barra diagonal 33 horas, 31. Suponiendo un precio del trigo de 80 chelines por curtar y un rendimiento medio de 22 bushels por acre, con lo cual el acre rinde 11 libras, Jacob registra para 1815 el siguiente cálculo que, aunque muy defectuoso por haber sido compensados diversos rubros, es suficiente para nuestro objetivo emoticono cara triste 97. Producción de valor por acrecimiento, trigo, 1 libra 9 chel. Diezmos, tasas, impuestos. 1 libra 1 chel. Abono 2 libras 10 chel. Renta 1 libra 8 chel. Salario 3 libras 10 chel. Ganancia del arrendatario intereses. 1 libra 2 chel. Total 7 libras 9 chel. Total 3 libras 11 chel. 265, el plusvalor, siempre en el supuesto de que el precio del producto es igual a su valor, se distribuye aquí entre los distintos rubros ganancia, interés, diezmos, etc. Estas partidas no son indiferentes. Las sumamos y obtenemos un plusvalor de 3 libras y 11 chelines. Reducimos a cero las 3 libras y 19 chelines de simiente y abono, por representar el capital constante. Resta el capital variable adelantado de 3 libras y 10 chelines, en cuyo lugar se ha producido un valor nuevo de por consiguiente P igual a 3 libras y 11 chelines. V 3 libras y 10 chelines más del 100%. El obrero emplea más de la mitad de su jornada laboral para la producción de un plusvalor que diversas personas distribuyen entre sí con distintos pretextos. 31 bis. 2. Representación del valor del producto en partes proporcionales del producto mismo. Retornemos al ejemplo que nos mostraba cómo el capitalista convierte su dinero en capital. El trabajo necesario de su hilandero asciende a 6 horas y el plus trabajo del mismo a otras 6, con lo cual el grado de explotación de la fuerza de trabajo es de 100%. El producto de la jornada laboral de 12 horas es 20 libras de hilado con un valor de 30 chelines. No menos de 8 barra diagonal 10 del valor de ese hilado, 24 chelines, lo forma el valor de los medios de producción consumidos, 20 libras de 266, algodón o 20 chelines, usos, etc., por 4 chelines, valor que no hace más que reaparecer,
son el capital constante. Los 2/10 restantes son el valor nuevo de 6 chelines, surgido durante el proceso de hilar, y de los cuales la mitad reemplaza el valor diario adelantado en concepto de fuerza de trabajo, o sea es el capital variable, y la otra mitad constituye un plusvalor de 3 chelines. Como vemos, el valor global de las 20 libras de hilo se compone de esta manera: valor del hilo, 30 chelines igual a. Como este valor global se representa en el producto global de 20 libras de hilo, es necesario que los diversos elementos de valor sean representables en partes proporcionales del producto. Si en 20 libras de hilado existe un valor de hilo de 30 chelines, tenemos que 8/10 de ese valor, o su parte constante de 24 chelines, existirán en 16 libras de hilado. 13/1/3 libras de esa cantidad representarán el valor de la materia prima, el algodón hilado, o 20 chelines, y 2/3 libras el valor de los materiales auxiliares y medios de trabajo, usos, etc., consumidos, o 4 chelines. Por tanto, 13/1/3 libras de hilado representan todo el algodón hilado en el producto total de 20 libras de hilado, la materia prima del producto total, pero nada más que eso. En ella solo se encierran, ciertamente, 13/1/3 libras de algodón al valor de 13/1/3 chelines, pero su valor adicional de 62/3 chelines constituye un equivalente por el algodón hilado en las otras 62/3 libras de hilado. Es como si a estas últimas se les hubiera arrancado el algodón y todo el del producto global quedara pelotonado en las 13/1/3 libras de hilado. Estas ahora no contienen, en cambio, un solo átomo del valor de los materiales auxiliares y medios de trabajo ni el nuevo valor creado en el proceso de hilar. Del mismo modo, otras 2/3 libras de hilado, en las cuales se encierra el resto del capital constante, igual a 4 chelines, no contienen más que el valor de los materiales auxiliares y medios de trabajo consumidos en el producto total de 20 libras de hilado. 8 décimos del producto, o 16 libras de hilado, aunque desde el punto de vista físico, considerados como valor de uso, como hilado, constituyan el resultado del 267 trabajo de hilar a igual título que las partes restantes del producto. En esta interconexión no contienen ningún trabajo de hilar, ningún trabajo absorbido durante el proceso de hilado. Es como si se hubieran transformado en hilado, sin necesidad de que alguien los hilase, y como si su figura de hilado no fuera más que simulación y fraude. En realidad, cuando el capitalista los vende por 24 chelines y con esta suma vuelve a comprar sus medios de producción, queda a la vista que las 16 libras de hilado no son más que algodón, uso, carbón, etc., disfrazados. A la inversa, los 2 décimos restantes del producto, o sea 4 libras de hilado, ahora representan exclusivamente el valor nuevo de 6 chelines, producido en el proceso de hilar que duró 12 horas. A esa parte del producto se la ha despojado ya de todo el valor de las materias primas y medios de trabajo consumidos que se encerraba en ella, valor que queda incorporado a las primeras 16 libras de hilado. El trabajo de hilar corporizado en las 20 libras de hilo se concentra en 2/10 del producto. Es como si el hilandero hubiera hecho 4 libras de hilado con aire, o con algodón y con usos que por existir naturalmente, sin el concurso del trabajo humano, no añadirían al producto valor alguno. De las 4 libras de hilado en las que existe el producto de valor íntegro del proceso diario de hilar, una mitad representa tan solo el valor que sustituye la fuerza de trabajo consumida, y por tanto el capital variable de 3 chelines, y las otras 2 libras de hilado no representan más que el plusvalor de 3 chelines. Como las 12 horas de trabajo del hilandero se objetivan en 6 chelines, en hilado cuyo valor es de 30 chelines se habrán objetivado 60 horas de trabajo. Existen en 20 libras de hilado, de las cuales 8/10 o 16 libras constituyen la concreción material de 48 horas de labor transcurridas con anterioridad al proceso del hilado, o sea corresponden al trabajo objetivado en los medios de producción del hilado, y 2/10 o 4 libras son por el contrario la concreción material de las 12 horas gastadas en el proceso mismo de hilar. Vimos antes que el valor del hilado era igual a la suma del valor nuevo generado en su producción más los valores ya preexistentes en sus medios de producción. Ahora se ha puesto de manifiesto cómo es posible representar los 268 elementos de valor del producto, funcional o conceptualmente diferentes, en partes proporcionales del producto mismo. Esta descomposición del producto, del resultado arrojado por el proceso de producción, en una cantidad de producto que solo representa el trabajo contenido en los medios de producción, o parte constante del capital, en otra cantidad que equivale al trabajo necesario añadido en el transcurso del proceso de producción, o parte variable del capital, y en una cantidad, por último, que representa únicamente el plus trabajo agregado en el mismo proceso, o plusvalor, es algo tan sencillo como importante, y así lo pondrá de manifiesto su aplicación ulterior a intrincados problemas, aún no resueltos.
Momentos atrás considerábamos el producto global como resultado final de la jornada de trabajo de 12 horas. Pero podemos, asimismo, acompañarlo a lo largo del proceso de su surgimiento y, sin embargo, seguir representando los productos parciales como partes del producto funcionalmente diferentes. El hilandero produce 20 libras de hilado en 12 horas, por consiguiente 1,2 barra diagonal 3 en 1 hora y 3,1 barra diagonal 3 en 8 horas, lo que es, pues, un producto parcial del valor global del algodón hilado durante la jornada laboral completa. De igual modo, el producto parcial de la hora y 36 minutos subsiguientes es igual a 2,2 barra diagonal 3 libras de hilado, y representa por tanto el valor de los medios de producción, 14, consumidos durante las 12 horas de trabajo. De la misma manera, en la hora y 12 minutos sucesivos el hilandero produce 2 libras de hilado igual a 3 chelines, un valor en productos igual a todo el producto de valor que aquel crea en 6 horas de trabajo necesario. Finalmente, en los últimos 6 barra diagonal 5 de hora produce 2 libras de hilado, cuyo valor igual al plusvalor producido por su trabajo de media jornada. Este tipo de cálculo le sirve para su uso casero al fabricante inglés, quien dirá, por ejemplo, que las primeras 8 horas o 2 barra diagonal 3 de la jornada laboral han cubierto el costo de su algodón. Como vemos, la fórmula es correcta, y en realidad es solo la primera fórmula, trasladada del espacio, en el cual se hallan yuxtapuestas las partes del producto terminado, al tiempo, donde, 269, esas partes se suceden una a otra. Pero la fórmula también puede verse acompañada de ideas de naturaleza muy bárbara, particularmente en cabezas que están tan interesadas prácticamente en el proceso de valorización, como teóricamente en tergiversarlo. Así, alguien puede figurarse que nuestro hilandero, por ejemplo, en las primeras 8 horas de su jornada laboral produce o sustituye el valor del algodón, en la hora y 36 minutos siguientes el valor de los medios de trabajo consumidos, en la hora y 12 minutos sucesivos el valor del salario, y que solo dedica al fabricante a la producción de plusvalor, la celebérrima última hora. Al hilandero se le impondría la carga de realizar un doble milagro, producir algodón, uso, máquina de vapor, carbón, aceite, etc., en el mismo instante en que hila con todos ellos, y convertir una jornada laboral de determinado grado de intensidad en 5 jornadas de igual índole. En nuestro caso, efectivamente, la producción de la materia prima y de los medios de trabajo requiere 24 diagonal 6 igual a 4 jornadas laborales de 12 horas, y su transformación en hilado otra jornada laboral de igual duración. La rapacidad cree en tales milagros y nunca faltan los psicofantes doctrinarios que los demuestren, como lo atestigua un caso que ha alcanzado celebridad histórica. 3. La última hora, de señor. Una apacible mañana del año 1836, Nassau William Sr., famoso por su sapiencia económica y su pulcro estilo, y en cierto sentido el Clauren, 97 bis, entre los economistas ingleses, fue convocado de Oxford a Manchester para aprender allí economía política en vez de enseñarla desde su cátedra oxoniense. Los fabricantes lo escogieron como adalid para luchar contra la recién promulgada Factory Act, Ley Fabril, 98, y la agitación, aún más ambiciosa, por las 10 horas. Con su habitual perspicacia práctica, habían advertido que el señor profesor, wanted a good deal of finishing, requería una buena mano de pulimento. De ahí que lo hicieran venir a Manchester. El señor profesor, por su parte, engalanó estilísticamente la lección que le habían impartido los fabricantes manchesterianos, y el resultado, 270, fue su folleto Letters on the Factory Act, as it affects the cotton manufacture, Londres, 1837. Aquí podemos encontrar, entre otros, los siguientes y edificantes pasajes. Bajo la ley actual, ninguna fábrica en la que estén ocupados menores de 18 años puede trabajar más de 11,5 horas diarias, esto es, 12 horas en los primeros 5 días y 9 el sábado. Ahora bien, el análisis siguiente mostrará que en una fábrica sometida a este régimen toda la ganancia neta se obtiene de la última hora. Supongamos que un fabricante invierte 100.000 libras, 80.000 libras en su fábrica y maquinaria y 20.000 libras en materia prima y salario. El producto anual de esa fábrica, suponiendo que el capital rote una vez por año y que la ganancia bruta sea de 15%, será entonces mercancías por valor de libra 115.000. De esas 115.000 libras, cada una de las 23 medias horas de trabajo produce por día 5 barra diagonal 115, o sea 1 barra diagonal 23. De esos 23 diagonal 23, que forman el total de las 115.000 libras, constatetin de whole 115.000 libras, 20 diagonal 23, es decir 100.000 libras de las 115.000 libras.
Simplemente reemplazan el capital, 1 barra diagonal 23 o 5.000 libras de las 15.000 libras de ganancia bruta, suple el deterioro de la fábrica y la maquinaria, 99, los restantes 2 barra diagonal 23, esto es, las últimas 2 medias horas de cada jornada, producen la ganancia neta de 10%. Si, por tanto, manteniéndose iguales los precios, la fábrica pudiera mantenerse en funcionamiento durante 13 horas en vez de durante 11 y medio, con una adición de aproximadamente 2.600 libras al capital circulante, la ganancia neta se duplicaría holgadamente. Por otra parte, si las horas de trabajo se redujeran en 1 hora por día, se destruiría la ganancia neta; si se redujeran en 1 hora y media, también se destruiría la ganancia bruta. 32, 271, y a esto llama análisis, el señor profesor. Si dio crédito a la lamentación patronal de que los obreros desperdiciaban el mejor lapso de la jornada en la producción y por tanto en la reproducción o sustitución del valor de edificios, máquinas, algodón, carbón, etc., todo análisis era superfluo. Debió haber respondido, simplemente: señores, si hacéis que vuestros obreros trabajen 10 horas en vez de 11 y medio, siempre que las demás circunstancias no varíen, el consumo diario de algodón, maquinaria, etc., decrecerá en 1,5 horas. Ganaréis tanto como lo que perdéis. En lo sucesivo vuestros obreros desperdiciarán 1,5 horas menos para la reproducción o reemplazo del valor del capital adelantado. Y si en vez de confiar en las palabras de los patrones consideraba necesario, en su calidad de experto, el efectuar un análisis, lo primero que debió hacer, tratándose de un problema que gira exclusivamente en torno a la proporción entre la ganancia neta y la extensión de la jornada laboral, es rogar a los señores fabricantes que no hicieran un revoltijo con la maquinaria y edificios fabriles, materia prima y trabajo, sino que tuviesen la amabilidad de poner por un lado el capital constante contenido en los edificios, maquinaria, materia prima, etc., y en el otro el capital adelantado en salario. Sí, 272, entonces se llegaba al resultado, según los cálculos de los fabricantes, de que el obrero reproducía o reemplazaba en 2 barra diagonal 2 horas de trabajo, o sea 1 hora, el salario. El analista debería continuar del siguiente modo: conforme a vuestros datos, el obrero produce en la penúltima hora su salario y en la última vuestro plusvalor o la ganancia neta. Como él produce en espacios de tiempo iguales valores iguales, el producto de la penúltima hora equivale al de la última. Solo produce valor, además, en la medida en que gasta trabajo, y la cantidad de su trabajo se mide por su tiempo de trabajo. Según vuestros datos, asciende a 11,5 horas diarias. Una parte de esas 11,5 horas las consume el obrero en la producción o reposición de su salario, la otra para producir vuestra ganancia neta. No hace ninguna otra cosa durante la jornada laboral. Pero como, dando por bueno los datos, su salario y el plusvalor suministrado por él son valores iguales, es evidente que produce su salario en 5 3/4 horas y vuestra ganancia neta en otras 5 3/4 horas. Además, como el valor del producto de hilado correspondiente a 2 horas igual a la suma del valor de su salario más vuestra ganancia bruta, ese valor de hilado ha de medirse por 11,5 horas de trabajo, el producto de la penúltima hora por 5 3/4 horas y el de la última por igual cantidad de horas. Llegamos ahora a un punto no poco escabroso. Con que, atención, la penúltima hora de trabajo es una hora de trabajo común y corriente, como la primera. Ni plus, ni moins, nada más y nada menos. Como, entonces, el hilandero puede producir en 1 hora de trabajo un valor, en hilado, que representa 5 3/4 horas de trabajo. En realidad, no lleva a cabo un milagro de tal naturaleza. Lo que produce en valor de uso durante 1 hora de trabajo es determinada cantidad de hilado. El valor de dicho hilado se mide por 5 3/4 horas de trabajo, de las cuales 4 3/4 se hallaban, sin su intervención, incorporadas a los medios de producción consumidos en el lapso de 1 hora, algodón, maquinaria, etc., y 4 barra diagonal 4 o 1 hora es lo que el mismo agregado. Por consiguiente, como su salario se produce en 5 3/4 horas y el producto, en hilado, de 1 hora de trabajo de hilar contiene asimismo 5 3/4 horas, en modo alguno es por arte de encantamiento que el producto de valor de sus 5 3/4 horas de trabajo de hilar sea igual al valor que alcanza el producto de 1 hora de hilar. 273, pero seguís un camino totalmente errado si suponéis que el obrero pierde un solo átomo de tiempo de su jornada laboral en la reproducción o la reposición de los valores del algodón, la maquinaria, etc. Gracias a que su trabajo convierte en hilado el algodón y los usos, gracias a que el obrero hila, el valor de algodón y usos pasa por sí mismo al hilado. Esto se debe a la cualidad de su trabajo, no a su cantidad. No cabe duda de que en 1 hora transferirá al hilado más valor del algodón que en media hora, pero solo
Porque en una hora hay la más algodón que en medio. ¿Comprenderéis, pues, que vuestra afirmación de que en la penúltima hora el obrero produce el valor de su salario y en la última la ganancia neta, no significa otra cosa sino que en el producto enhilado de 2 horas de su jornada laboral, y tanto a que estén al principio o al final de la misma, se han corporizado 11,5 horas de trabajo, precisamente tantas horas como las que componen toda su jornada laboral? Y la afirmación de que en las primeras 5 3/4 horas produce su salario y en las últimas 5 3/4 vuestra ganancia neta, no significa, a su vez, sino que le pagáis las primeras 5 3/4 horas, quedando impagas las últimas 5 3/4 horas. Digo pago del trabajo, y no de la fuerza de trabajo, para hablar en vuestro slang, jerga. Si ahora comparáis, señores, la proporción entre el tiempo de trabajo que pagáis y el que no pagáis, encontraréis que es de media jornada y media jornada, o sea de 100%, un bonito porcentaje, desde luego. No cabe la más mínima duda de que si os ingeniáis para que vuestra mano de obra trabaje 13 horas en lugar de 11,5 y, lo que para vosotros sería totalmente lógico, consideráis la 1,5 adicional como plus trabajo puro, el último aumentará de 5 3/4 horas a 7,1/4, y por consiguiente la tasa de plusvalor de 100% a 126,2 barra diagonal 23%. En cambio, seríais unos optimistas incurables si supusierais que por la adición de 1,5 hora esa tasa pasaría de 100 a 200% e incluso más, esto es, que se duplicaría holgadamente. Por otra parte, el corazón humano tiene sus enigmas, sobre todo cuando el hombre lo lleva en el bolso, seríais unos desatinados pesimistas si temierais que al reducirse la jornada laboral de 11,5 a 10,5 horas se perdería toda vuestra ganancia neta. Ni por asomo. Si presuponemos que todas las demás circunstancias se mantienen invariadas, el plus trabajo disminuirá de 5 3/4 horas a 4 3/4 horas, lo que implica siempre una nada, 274, despreciable tasa de plusvalor, a saber, 82,14 diagonal 23%. Pero la fatal, última hora, acerca de la cual habéis fabulado más que los quiliastas, 100, en torno al fin del mundo, es, albahací, pura palabrería. Su pérdida no os costará la ganancia neta, ni su pureza de alma, a los niños de uno y otro sexo a los que utilizáis 32 bis, 101, 275. Cuando suene realmente vuestra última jorita, pensad en el profesor de Oxford. Y ahora, señores, ojalá tenga el agrado de alternar con vosotros en un mundo mejor. Adio, 33 el 15 de abril de 1848, polemizando contra la ley de las 10 horas, James Wilson, uno de los principales mandarines económicos, hizo resonar nuevamente la clarinada de la última hora, descubierta por señor en 1836. 276. 4. El plusproducto. Denominamos plusproducto, surplus produce, produit net, producto neto, la parte del producto, 1 barra diagonal 10, 15, de 20 libras de hilo, o sea 2 libras de hilo, en el ejemplo que figura en 2, 16, que representa el plusvalor. Así como la tasa de plusvalor no se determina por su relación con la suma global del capital, sino con su parte variable, la magnitud del plusproducto no se establece por su relación con el resto del producto total, sino con la parte del producto en la que se representa el trabajo necesario. Y del mismo modo que la producción de plusvalor es el objetivo fundamental de la producción capitalista, no es la magnitud absoluta del producto, sino la magnitud relativa del plusproducto lo que mide el grado alcanzado por la riqueza, 34, 102, la suma del trabajo necesario y del plustrabajo, de los lapsos en que el obrero produce el valor sustitutivo de su fuerza de trabajo y el plusvalor, respectivamente, constituye la magnitud absoluta de su tiempo de trabajo, la jornada laboral. Working Day. Capítulo 8. La jornada laboral. 277.